Bueno, bueno, bueno.
Exacto. Ajá. Y traigo ya una capacidad casi por minuto. Está enorme. Enorme. Sí, para sí, que se haya la. Sí, gracias, doctor. Gracias. ¿Ya está el Facebook? Ya activado. Muy buenas tardes. ¿Me dices, Andrea, si ya estamos listos? No sé cómo se va quedando así. Sí, a mí se me acaban mis lentes. Un minutito, están activando el Facebook Live. Que de hecho vamos a transmitir por Zoom y por Facebook Live. Vamos que el Zoom siempre lo restringimos a grupos muy identificados porque luego nos hacen chapucería. La tecnología que vamos a aceptar. Sí.
Perdón. Sí. No Es que sé. los conectaron hace 2, 3 días con la entrevista. Pues eso, Ah, ahí está, ¿no? pero la cámara creo que todavía no Ah, no está. está activa. Supongo. Ujú. ¿No estará mal el contacto de este lado en la televisión? Ahí está ya. Sí, no, ya está. ¿Ya está el Facebook también? Pues buenas tardes, ya noches. Muchas gracias por su presencia. Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política les da la más cordial bienvenida. Vamos a proceder para presentar el libro de Teoría del Estado, que afortunadamente ya ha tenido un gran éxito, de la autoría del doctor Esaú Hurtado Gallegos. Y siguiendo el orden del día, vamos a dar inicio con los comentarios del doctor José Luis Espinosa Piña. Me va a permitir leer algunos datos curriculares de él. Así. El licenciado José Luis Espinosa Piña es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nicolaita, con estudios de maestría en Sociología por la Universidad Iberoamericana. Es maestro en Derechos Humanos y Seguridad Pública. Tiene también la especialidad en Derecho Ambiental y Derecho Constitucional. Cuenta también con los diplomados en Derecho Público, Impacto Ambiental, Administración Pública, Historia del Arte, Historia de México, Doctrina Social de la Iglesia, cursos y seminarios en universidades nacionales y extranjeras, con énfasis en educación, análisis político, historia de México, historia de la civilización occidental, perspectiva sociológica y derecho parlamentario. También ha sido locutor certificado A, licencia expedida por la Secretaría de Educación Pública. En su desempeño profesional lo ha sido como abogado, consultor, conferencista, analista y asesor en comunicación política. Es profesor de la licenciatura en Derecho y de la de Relaciones Internacionales en la Universidad de Anáhuac, Campus Querétaro. Es vicepresidente ad honorem de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Asociación Civil. En la administración pública se ha desempeñado como regidor del Ayuntamiento de Morelia, diputado local, así como delegado federal de la Secretaría de Educación Pública en el estado de Michoacán. Fue electo como diputado federal
en la 50 legislatura del Congreso de la Unión entre 2006 y 2009, en donde ocupó la vicepresidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Fue director general del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILCE, toda una institución internacional muy prestigiada, organismo internacional autónomo fundado por la UNESCO, dedicado a la realización de proyectos de comunicación, educación y tecnología en América Latina. Administró la red de EduSat, televisión y radio educativos vía satélite, y fue responsable de la producción de plataformas, guiones y contenidos que han sido premiados en México y en otros países. En el ámbito académico ha sido catedrático de la Universidad La Salle, conferencista en las universidades nacionales y extranjeras, miembro en 2 ocasiones del Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable, Semarnat, y delegado ejecutivo en 4 convenciones marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático. Es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de la Unión Iberoamericana de Municipalistas en Granada, España, del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, y Senior Advisor de Globe International. Fue secretario general de SIGNIS, Asociación Católica Mundial para la Comunicación, capítulo México. Ha sido articulista y comentarista en la jornada, La Silla Rota, Cambio, La Nación, Indicador Político, Grupo ASIR, así como miembro del Consejo Editorial del portal Yo Influyo y de la revista Palabra. Maestro, tiene el uso de la palabra, si me permite. Muchas gracias, muy amables. Buenas tardes a todos, buenas noches. Primero, bueno, pues quiero agradecer a Fundap por la invitación, al doctor Esaú Hurtado, porque me invitó a hacer la presentación de este libro. Y en primer lugar, quisiera comentarles que muchas veces en el campo del derecho y en el campo universitario creemos que la teoría del Estado es algo ya muy visto. Creemos que es algo hasta cierto punto corriente, de conocimiento general, materia que se enseña en el primer semestre de la carrera de Derecho, y creemos que poco nos puede aportar a la discusión contemporánea, la teoría del Estado, porque siempre escuchamos que según la teoría clásica, los elementos del Estado son población, territorio y gobierno. Y nos dice, y lo pongo aquí en la presentación, nos dice el gran teórico francés Georges Bourdieu, nos dice que nadie ha visto nunca al Estado. Es decir, no podemos verlo caminando por ahí, ni hay un edificio, ni hay nada en lo que podamos asociar físicamente al Estado, porque es una abstracción, evidentemente. Y sin embargo, ¿quién puede negar que sea una realidad? Nos dice Bourdieu, el lugar que ocupa en nuestra vida cotidiana el Estado es tal que no podría desaparecer sin que al mismo tiempo quedaran comprometidas nuestras posibilidades de vida. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a que los seres humanos no podemos coexistir si no hay orden. El Estado no solo propicia el orden jurídico, condiciones para la convivencia, para la creación de bienes públicos, para que florezcan las ideas y se desarrollen las artes, sino además el Estado nos aporta la garantía de la seguridad para que podamos ejercer nuestras libertades. Si en la teoría clásica se nos habla de estos 3 elementos, población, Estado y gobierno, pues ya la teoría compleja nos habla de que no solo basta tener un territorio. La nación judía fue una nación, es una nación, pero durante mucho tiempo no tuvo territorio. No solo basta una población. La población, que puede ser diversa, pero tiene factores comunes que nos unen, factores comunes que la cohesionan. Y también no solo basta el gobierno, porque bajo esta perspectiva puede incluso generarse otro tipo de figuras que escapan en este momento a nuestro alcance y nuestra previsión. Población, territorio y gobierno no solo conforman una nación.
también la capacidad para garantizar la soberanía y también la capacidad para ser reconocido por otros entes jurídicos del derecho internacional, por otros estados. Nadie puede negar que, por ejemplo, un estado como el estado de Mónaco, que no tiene ejército, pueda asegurarse de que se respete su soberanía. O Suiza, la Confederación Helvética, que siendo un estado pequeño, sin ejército por la Constitución, no tiene una forma armada de garantizar la seguridad en sus fronteras, y sin embargo todos los países europeos respetaron su neutralidad en la Segunda Guerra Mundial. Tiene la capacidad financiera de hacer respetar su soberanía, por ejemplo, y la gran capacidad diplomática. Nadie puede tampoco negar que el Estado Vaticano sea un Estado de pleno derecho, porque también el Estado Vaticano, teniendo un territorio pequeño y no teniendo una fuerza armada, tiene la capacidad para garantizar su soberanía y ser reconocido por otros estados. Sin embargo, les quiero dar un ejemplo de que no todo lo que conocemos como teoría del Estado se ha acabado de decir y está completamente terminado. En 1964-65, un italiano, Giorgio Rosa, un inventor, harto de tener que hacer trámites ante el Estado italiano, registrar patentes, hacer cola burocrática, llenar papeles, se dio cuenta de que había dos dimensiones de las que el hombre no se puede evadir: la muerte y pagar impuestos o pagar derechos, hacer trámites burocráticos. Alguien le dijo, si no le gusta, pues haga su país, pero en este país usted tiene que hacer trámites burocráticos. Se queda con la idea, la comenta con su novia abogada, y este hombre que tenía los recursos empieza a construir una plataforma fuera de las aguas continentales de su país, de Italia. Él vivía en una zona turística, en una ciudad llamada Rimini, que está en la costa del Adriático, turístico, y él se dio cuenta que 11 kilómetros era el mar territorial italiano y ahí se terminaba la jurisdicción del país. 500 metros afuera del límite de mar territorial, él empieza a construir una plataforma. Pensaron que estaba loco, pero era un inventor, desarrolló un sistema de llenar una estructura de hormigón, lo ancla 100 metros de profundidad, después incluso perfora y saca agua potable. Y esa plataforma, que se llevó unos 4 o 5 años de construirla, en el año de 1968, Giorgio Rosa lo declara Estado independiente y la proclama como la República Esperantista de las Rosas. Así se llamó. Y proclama que reunía los 3 elementos del Estado: población, que era él y un grupo de amigos, más su novia; territorio, esa plataforma de 400 metros cuadrados que no pertenecía a nadie, más que a él, que la había creado; y gobierno, porque él funda un gobierno, establece un estatuto constitucional, incluso decreta un himno nacional, declara que el idioma esperanto es el idioma oficial en esa isla artificial creada por él, nombrada República. Entonces tiene un estatuto jurídico, constitución, un himno, tiene un decreto oficial, un lema nacional y una normatividad básica, un estatuto constituyente. Nombra ministra de Hacienda a su secretaria y empieza él a organizar eventos, fiestas para los turistas que lo veían como una curiosidad, pero podían comprar bebidas a precio más bajo porque él no pagaba impuestos al Estado italiano, porque ya no estaba en el Estado italiano. Tiempo después se le ocurrió expedir pasaportes. Vean las implicaciones jurídicas que tiene la idea de un hombre que se dio cuenta que los elementos del Estado le permitían crear eso, pero no avanzó más allá en la teoría moderna del Estado. Los 2 elementos que yo mencioné: reconocimiento de otros estados y capacidad para la defensa de la soberanía. Y son solo algunos elementos. ¿Qué fin tuvo esta isla? Y es un hecho real. De hecho, se hizo una película y la pueden encontrar en la plataforma de Netflix. No sé si ya la hayan quitado, pero yo la vi hace un par de años y se llama la película
basada en este hecho real, se llama algo así como la República de las Rosas o el fabuloso caso de la República de las Rosas, una cosa así. ¿En qué terminó todo? Pues que causó tal inquietud que este hombre se fue a Estrasburgo, se fue al Consejo de Europa, empezó a gestionar que lo reconocieran los países europeos, todavía no existía la Unión Europea, pero finalmente no había legislación, ni precedentes, ni interpretación. No estaba afectando a ningún estado, no estaba violando ninguna ley, ni tratados internacionales siquiera. Lo que estaba haciendo era legal, pero era un subterfugio jurídico que podía generar consecuencias en el derecho internacional, y el Estado italiano decidió actuar. Le dieron un ultimátum y tiempo después la Marina italiana rodea la isla, le dan unas horas para que desaloje y colocan cargas de detonación con dinamita para volarla. Estaba tan bien construida que a la primera detonación no pudieron hacerlo. Fue necesario que pusieran varias cargas de dinamita adicional, pero finalmente quedó en una anécdota porque un año después de fundada la República Esperantista de las Rosas, desapareció al año siguiente. Pero no es el único caso. Aquí no termina las posibilidades de la teoría del Estado. Resulta de que hace apenas unas semanas, poco más de un mes, el presidente y creador de Facebook, Mark Zuckerberg, que creó esta plataforma de comunicación que todos usamos, decide que el siguiente paso de su empresa va a ser moverla al metaverso. Y tal vez algunos de ustedes hayan oído hablar de este término, muchos otros lo ignorarán, pero les diré en unas cuantas palabras lo que es el metaverso. Si esta es una realidad en donde vivimos hoy de 3 dimensiones, nos conocemos, convivimos, podemos interactuar, se traslada la capacidad de interacción a un ambiente virtual como Facebook, nos comunicamos con la familia, con los amigos, pero imagínense un Facebook donde puedan tener una experiencia inmersiva, tridimensional, en donde se puedan desplazar, moverse, viajar, interactuar con sus amigos y sus redes, pero desde una experiencia mucho más completa que simule a la vida real, a través de unos lentes de realidad aumentada o de realidad virtual. Facebook hace años, hace unos 4 o 5 años, compró a la empresa Oculus, que es una empresa que desarrolla tecnología de realidad virtual, unos lentes especiales y software, y se está perfeccionando. Bueno, pues el asunto es que Facebook ahora ya no se llama Facebook. Desde hace unas semanas están haciendo los movimientos legales para que se llame Meta, por el metaverso. Hay una explicación que pueden ver en YouTube, pero a donde voy es, ¿qué va a pasar en términos legales con un ambiente en donde vamos a poder convivir, hacer negocios, incluso interactuar para hacer trámites gubernamentales, para poder ir a la escuela, por ejemplo, en un metaverso, para poder hacer intercambio comercial y para poder incluso cerrar acuerdos, contratos y convenios? ¿Dónde va a estar la soberanía? ¿Dónde va a estar la jurisdicción? ¿Dónde van a estar los nuevos fenómenos jurídicos que tienen que normarse? ¿Quién va a tener autoridad? ¿Dónde va a estar la nacionalidad del metaverso que se va a crear? Claro, no va a ser inmediato. Yo creo que el desarrollo va a llevar unos 8 o 10 años, tal vez menos. Pero ya está sentada las bases de un nuevo fenómeno, de una realidad alterna. ¿Qué hizo Zuckerberg? Yo creo que seguramente leyó la novela de Neil Stephenson, un escritor norteamericano. Escribió una novela llamada Snow Crash, donde habla de esto, 10 años atrás. O tal vez la novela de Ernest Cline llamada Ready Player One, en donde describe a detalle la vida en el año 2035, en donde, por ejemplo, esta conferencia la podemos ver virtualmente como nos están viendo ahora por Facebook Live,
pero vamos a poder sentir el olor, la atmósfera, las sensaciones de aire, la convivencia va a ser mucho más inmersiva y además vamos a poder comprar el libro parándonos de manera virtual y vamos a poder tener la experiencia de caminar y la experiencia de relacionarnos a otro nivel, la experiencia incluso de comprar ropa para nuestro avatar que vamos a diseñar. Y esto tampoco es nuevo porque resulta de que ya existía algo llamado Second Life desde hace 15 años. Y Second Life, que quiso hacer este adelanto años atrás, pero no había la tecnología, hoy la hay y la habrá en lo sucesivo porque se va a desarrollar más. Y si no tenemos hoy el metaverso desarrollado es porque la tecnología 4G no lo permite, pero la 5G sí lo permitirá. Entonces, ¿qué va a pasar con los gobiernos? En esta novela que les describo, resulta que el gobierno de Estados Unidos ha mudado varias de sus funciones a ese metaverso. Y entonces uno efectivamente ya no acude a las oficinas gubernamentales, acude a ese mundo inmersivo y es perfectamente legal las transacciones y los acuerdos que hace allí. Hoy vemos que, por ejemplo, empresas como Uber ya no están en una nación. Se crea en Estados Unidos, pero todos sus movimientos están en Holanda. Y para efectos fiscales utiliza diferentes paraísos y se puede mover de un lado a otro. Las empresas ya dejaron de pertenecer a una nación, ya son territorio indefinido en muchas ocasiones. Claro, tienen que estar asentadas en un lugar, claro que pagan impuestos. Hoy Facebook tiene servidores, lo mismo en Indonesia, que en Sudáfrica, que en Canadá o en México. Pero esos servidores son circunstanciales, pueden cambiar de ubicación. Entonces, ¿cuáles son los límites de la teoría del Estado con una nueva dimensión que apenas estamos advirtiendo y que está por explorarse? Creo que en el libro de Esaú, que bueno, es un libro breve, sintético, se esboza al final, hace una mención, nos da una pincelada, pero hace falta mucha literatura por escribir en esta materia. Así como vemos que en la Isla de las Rosas se ocupa un subterfugio y se plantea una nueva realidad posible, plausible y legal, ahora imaginémonos en realidades alternas donde vamos a poder convivir, interactuar, comerciar, generar arte incluso y comerciar con él. Toda la conversación de los bitcoins y las NFTs es otra cosa que no me voy a entretener en esta presentación en hablar de eso, pero son herramientas que existen ya y son complejas. Los bloques de cadenas o blockchains. Todo eso que hoy existe en el mundo hace que la tecnología que va avanzando más rápido force, obligue, mueva a que el derecho camine para alcanzarlo. Zuckerberg, en su presentación de hace un mes, se está aprovechando de que no hay legislación. Pero el tema de los datos personales, el tema de las inmensas lagunas legales, pueden hacer que este hombre genere un monopolio de inmensos ingresos a nivel mundial si se consolida su proyecto. Y en esa consolidación de su proyecto, puede ser que nosotros nos encontremos vulnerables, porque si hoy Facebook conoce, a veces mejor que nosotros mismos, conoce nuestros hábitos de consumo, de comportamiento, nuestros gustos y nuestras aversiones, imagínense si estamos en el metaverso, donde nosotros gratuita y espontáneamente les entregamos nuestra información personal. Esos son los riesgos, pero también son las oportunidades. El campo del derecho se escribe cotidiana y permanentemente, nada está concluido, nada está cerrado, ni siquiera la básica materia de la teoría del Estado que se ve en los primeros años en la carrera de Derecho. Central, sí. Columna vertebral, por supuesto. Fundamento y cimiento del campo jurídico, desde luego que lo es. Pero es una materia que está en movimiento y en evolución. La teoría del Estado tiene todavía páginas por escribirse. Y yo creo que no podemos despegarnos de esta realidad. Y concluyo mi intervención
que me disculpo con ustedes por haber abusado del uso de la palabra y por haber sido disruptivo, pero son temas que vamos a escuchar en lo sucesivo. Qué bueno que este ensayo del doctor Esaú habla de globalidad, toca el tema de management y nos da un pequeño esbozo de las siguientes páginas que están por escribirse. Les agradezco a todos su atención. Muchas gracias. Perdón, un pequeño ajuste aquí de las cámaras. Vamos a dar paso al siguiente comentarista, al maestro José Enrique Rivera Rodríguez. Él es licenciado en Derecho con grado de maestría en Administración Pública Estatal y Municipal por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con una especialidad en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, España. Cursó el doctorado en Ciencias Política en la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el máster universitario en Estudios Avanzados de Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad de Barcelona, la UNIVA. Fue jefe de la División de Investigación y Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde también ha sido coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas y Criminológica, así como secretario académico. Fue director decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Contemporánea. Fue consejero electoral del Instituto Electoral de Querétaro. Fue presidente del Consejo Directivo de la Asociación de Profesionales del Derecho del Estado de Querétaro, APRODEC. Es miembro fundador de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados de Querétaro y de la Asociación Queretana de Abogados. Es también miembro honorario de la Fraternidad Legal International, Pi Delta Pi. Trabajó como asesor externo de la Comisión en Puntos Constitucionales de la H Cámara de Diputados del Poder Legislativo Federal. Fue director ejecutivo del Observatorio Ciudadano de Seguridad del Estado de Querétaro. También laboró como coordinador de la Oficina Regional de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro en la Sierra Gorda. Fue titular de la Unidad de lo Contencioso Electoral en el Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Su desempeño como asesor en la Secretaría de Servicios Parlamentarios de la H Cámara de Diputados también se desarrolla en el Poder Legislativo Federal. Actualmente es profesor e investigador de tiempo completo, así como coordinador de planeación educativa y academias en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Enrique, tienes el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes, muy buenas noches. En primer término, por supuesto, es obligado agradecer la invitación, la amable invitación que nos formuló la Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política, el FUNDAP, para participar en esta presentación del libro titulado Teoría del Estado, breve recuento, circunstancias actuales y vigencia del administrador en la política, de la autoría de nuestro buen amigo, el doctor Esaú Hurtado Gallegos. Agradezco mucho la invitación que nos formula FUNDAP a través del maestro Rodolfo Vega, en primer término porque me permite compartir este presidium con buenos amigos, con el doctor José Luis Espinosa, toda una eminencia en el sector público, pero también en el sector académico y educativo, por supuesto, con el autor del texto que hoy se somete a la consideración de todos ustedes,
con el propio maestro Rodolfo Vega, con quienes nos hacen el honor de escucharnos, de vernos a través de la magia del Internet y de las distintas plataformas tecnológicas que utiliza el Fundap. Y por supuesto, pues también saludar a muchas caras conocidas entre la concurrencia que aquí de manera presencial en las instalaciones de Fundap nos han hecho favor de hacerse presentes. Quienes nos ven en las redes sociales no se pueden percatar, pero guardando la sana distancia y todo mundo con su cubrebocas, pero la verdad es que la concurrencia es muy importante, es muy interesante, así que les agradecemos infinitamente que destinen unos minutos de su apretada agenda de trabajo, familiar, profesional, personal, de esta tarde de jueves y hayan decidido visitar las instalaciones de Fundap para estar esta tarde con nosotros y de manera particular con el doctor Esaú Hurtado. Dicen por ahí que en la cárcel, en la cama y en las presentaciones de libros se conocen a los amigos, así que pues tiene usted muchos amigos, doctor Esaú. Mire, hay mucha gente que lo vino a acompañar esta tarde, así que ya se puede sentir tan solo por esa razón extraordinariamente orgulloso por este evento que estamos llevando a cabo esta tarde de jueves. Y si me lo permite el doctor Espinosa, el doctor Esaú, el maestro Vega, antes de hacer los comentarios que a mi parte corresponden respecto del texto que hoy se somete a la consideración de todos ustedes, quisiera antes que nada hacer un pequeño comentario pues sobre la tarea de quien se ha convertido en el editor de esta publicación. La tarea de editar un libro, de editar libros, es una labor que muchas veces no se ve, pero que en términos de esfuerzo, en términos de exigencia, de rigor académico, de cumplimiento con normas editoriales, es extraordinariamente exigente. Por supuesto, quien se lleva las palmas es el autor del texto, es el autor del libro, de las obras, pero en este proceso de dar a conocer al público en general o a un público selecto que está interesado en conocer sobre determinada temática, pues la labor del editor es altamente significativa y en ese sentido no quisiera yo dejar pasar la oportunidad sin hacer el reconocimiento que a toda una vida metido en el ámbito de los libros ha dedicado nuestro buen amigo el maestro Rodolfo Vega. Así que maestro, pues una gran felicitación por esta extraordinaria labor que ha venido desempeñando durante ya varias décadas y que ha permitido a voces locales, a voces queretanas, que a veces es complicado encontrar espacios de difusión en las grandes editoriales internacionales, globales, mundiales, pero que buscan espacios para dar a conocer sus ideas, sus investigaciones, sus propuestas, y creo que es el caso de muchos de quienes escribimos aquí desde Querétaro, buscar el espacio que nos brinda Fundap para poder tener la oportunidad de dar a conocer nuestras propuestas, nuestras ideas, nuestras investigaciones y nuestros análisis. Y yo creo que la labor del maestro Vega es todavía más de reconocerse, porque él inicia esta tarea editorial en un momento en el cual el libro impreso estaba pasando por una etapa extraordinariamente compleja. No eran pocas las voces que ya le habían puesto fecha de caducidad, de defunción al libro impreso, tal y como lo conocemos hoy en día. Hubo algunos años donde ya se decía que el libro digital iba a venir a hacer a un lado, iba a jubilar de manera ya definitiva al libro impreso, al libro físico. Entonces no eran buenas noticias para quienes tienen el placer, el gusto de poder oler a qué huele un libro nuevo, el olor de la tinta, el gusto de ir a una librería
a buscar un texto, escoger un libro, de comprarlo, llevártelo a tu casa, quizá firmarlo, quizá ponerle tu nombre o tu sello particular y proceder al gusto, al placer de la lectura. Muchos creían que ese proceso ya iba a desaparecer y en medio de estas circunstancias adversas el maestro Vega decidió embarcarse en este proceso, en este esfuerzo editorial. Y miren ustedes, fue todo un proceso muy importante que le ha permitido hoy en día a Fundap y al maestro Vega ser una editorial líder, ser una editorial muy reconocida a nivel nacional e internacional, tanto para autores locales del estado de Querétaro como de la región centro del país, como para todas las entidades de la República y también autores extranjeros. Así que, maestro Vega, no quise dejar pasar la oportunidad para reconocerle su gran empeño en este trabajo editorial titánico y que ha generado que la editorial Fundap pues se haya convertido en toda una institución benemérita que está defendiendo y dándole espacio a autores jóvenes, autores maduros, a autores adultos, y que nos permite acceder a sus propuestas. Así que si me lo permiten, yo les pediría, amigas, amigos, un fuerte aplauso para el maestro Rodolfo Vega, reconociéndole su labor editorial. Muchísimas gracias. Sobre el libro, si me lo permite el doctor Esaú, una obra, por supuesto, extraordinariamente atractiva, inclusive desde el título mismo, Teoría del Estado. Ya lo dijo de manera muy brillante el doctor Espinosa. Así como algunos ya le habían puesto fecha de defunción al libro físico, muchos académicos intelectuales ya le habían puesto fecha de caducidad a la idea de la teoría del Estado, a la investigación del Estado como campo discursivo científico. Muchos académicos muy respetables habían dicho, ya no hay por qué estudiar al Estado como tal. Esos elementos que nos refería el doctor Espinosa, que eran los elementos clásicos que se estudiaban cuando se trataba de averiguar y profundizar sobre la realidad estatal, el territorio, la población, el gobierno, el orden normativo, decían algunos, la soberanía, decían otros. Muchas voces alzaron para decir, esos elementos ya no tienen razón de existir. Hoy en día el fenómeno globalizador ha venido a arrasar con eso que eran los estados, con eso que conocíamos como naciones, con eso que conocíamos como países, los estados nacionales. No, ya no vale la pena estudiar la teoría del Estado. Si acaso ahora habrá que estudiar la teoría de la globalización con esta fuerza imparable que va a arrasar prácticamente con todas las fronteras. Y esos mapas que nos pedían en la primaria llevar a la escuela y que había que ir a la papelería a comprarlos, esos mapamundis, esos mapas ya no iban a servir de mucho porque esas fronteras simple y sencillamente estaban ya desapareciendo. De hecho, maestro, no sé cuál es el caso, doctor Espinosa, allá en la Nicolaita, pero en muchas universidades, en muchas escuelas de Derecho y de Ciencia Política, la asignatura Teoría del Estado desapareció. La quitaron de los mapas curriculares porque decían los directores de las escuelas de Derecho, los secretarios académicos, ya no tiene caso estudiar la teoría del Estado. Vean la globalización, se nos vino encima y no hay manera de detenerla. Esas fronteras, el Estado-nación, la soberanía, un concepto que ya hay que jubilar, ya no sirve para explicar lo que está pasando. Entonces, borremos la llamada teoría del Estado e incluyamos la llamada teoría de la globalización. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos años, y bien lo ha marcado el doctor Espinosa, han venido a mostrar que la teoría del Estado, que muchos daban por muerta, está más viva que nunca y que sus páginas más novedosas están apenas por escribirse. El fenómeno de la globalización, que parecía que en un primer momento arrancaba sin nada que se le pusiera enfrente, de repente empezaron a generarse movimientos locales. Los países comenzaron a defender sus particularidades, sus circunstancias propias, sus elementos locales, para evitar que fueran borrados, arrasados por el fenómeno de la globalización.
la poderosa Europa, que parecía que era la mejor muestra de la globalización, de repente vio cómo Inglaterra iniciaba su proceso de Brexit. Ah, caray, ¿cómo? ¿Qué es eso? Ahora en el manejo de la pandemia, las políticas se generaron a nivel de los estados-nación, para bien y para mal, porque muchas de las políticas de vacunación y de contención de la pandemia del coronavirus, pues es evidente que han sido más fuertes, más exitosas en estados-nación fuertes y exitosos. Y en aquellos países débiles, con elementos estructurales, organizacionales, jurídicos y políticos débiles, como ha sido el caso de muchos países en el continente africano, pues han visto cómo su proceso de vacunación y de contención de la pandemia ha sido extraordinariamente débil. Entonces, el fenómeno de la realidad estatal, el estudio de los estados, está más vivo que nunca. Así que el trabajo que nos presenta hoy en día el maestro, el doctor Esaú, es extraordinariamente vigente y por eso la verdad es que no tiene desperdicio y con todo gusto los invitamos a que lo puedan adquirir y dedicarle algunos minutos de su valioso tiempo para darle una buena leída. Ya lo decía también el doctor Espinosa, es un texto bien ejecutivo, ¿eh? Como se dice comúnmente, se lee de una sentada. Rápido lo pueden ustedes agotar. Está escrito en un lenguaje muy sencillo, muy claro, y eso en estos tiempos es de agradecerse. A mí la parte que más me gusta del texto, coincido con el doctor Espinosa nuevamente, es la parte final, el doctor Esaú. Ahí Esaú maneja pues todo este léxico nuevo que se nos ha venido encima en los últimos años gracias al manejo de la tecnología, a la aparición de todos estos desarrollos tecnológicos que hasta hace algunas décadas parecían sacados de cuentos de ciencia ficción y que hoy en día son toda una realidad. Esta transmisión que estamos haciendo a través de la magia del internet es eso, magia para nuestras generaciones que estudiamos la carrera de Derecho sin laptops, sin internet, sin teléfono celular. Un chavo que hoy está estudiando Derecho se asombra y dice, pero profe, ¿cómo es posible que usted ya ha estudiado una carrera universitaria sin celular, sin internet y sin laptop? Pues así era como estudiábamos nosotros. Hoy en día sería impensable cursar una carrera universitaria sin el uso, sin la utilización de estas herramientas que, así como tienen extraordinarias cosas negativas, también tienen extraordinarias cosas positivas. Y en esta última parte del texto del doctor Esaú, justamente se analiza este nuevo léxico que sí, los abogados, los licenciados en Derecho tenemos que atender, aprender, manejar, pero que en términos generales, todos los integrantes de la sociedad tenemos que acostumbrarnos a este nuevo lenguaje, a estos nuevos conceptos, porque ya son parte de nuestra vida diaria. El doctor Espinosa hacía referencia a algunos de esos conceptos, el blockchain, los NFTs. Los NFTs hace un par de años nadie sabía qué cosa era eso. Es más, ni siquiera tiene todavía traducción al español, ¿no? Non-fungible tokens. ¿Cómo los traducimos al español? Y están teniendo un éxito impresionante y se venden en millones de dólares. Lo del metaverso, por supuesto. Es el doctor Espinosa, quizá en un par de años. No, doctor, ya esto se nos vino encima. En el suplemento del sábado del periódico Milenio, viene un suplemento en materia tecnológica. Y viene un artículo extraordinariamente interesante sobre esta página que se llama Republic Realm, que sería algo así como propiedad pública. Estoy haciendo una traducción libre. Pero en esta página, Republic Realm, ustedes ya pueden comprar sus lotes. Ya pueden comprar su pedacito de propiedad, ya pueden comprar su bien inmueble. Es un bien inmueble que no existe en términos físicos, existe solo en un programa informático. Pero ya pueden ustedes comprar su lote ahí y ese lote tiene un valor. Y ese valor, como cualquier propiedad, como cualquier inmueble físico, puede generar plusvalía. Las criptomonedas. Hace un par de años nadie apostaba nada por las criptomonedas. Todo el mundo decían que era un fraude.
Y hoy en día ya los mismos bancos, las grandes instituciones bancarias, ya están viendo a ver cómo instrumentan políticas para empezar a respaldar el uso de las criptomonedas. Yo recomiendo mucho a mis alumnos en la Facultad de Derecho que vean esta serie que se supone es de ficción, doctor Espinosa, que se llama Black Mirror, no se la han visto. Black Mirror, muy buena. Bueno, yo les digo, estudiantes de Derecho, aquí está su futuro. Esto es de lo que van a trabajar, esto es de lo que van a vivir, porque en esa serie se plantean los grandes dilemas respecto del uso de esta cosa, de la tecnología. Y ya lo decía el doctor Espinosa, ni sabemos qué tanto le estamos diciendo a Mark Zuckerberg cuando utilizamos nuestro teléfono celular. ¿No les ha pasado que tienen el teléfono celular por aquí y platican, maestro Vega, ¿qué cree que me quiero ir de vacaciones a Cancún? Ah, no, te lo recomiendo, está muy padre. Y ya luego uno prende su teléfono y a los 5 minutos, ahí está el anuncio, ¿no? Vuelos a Cancún, baratos, habitaciones de hotel en Cancún, 20, todo incluido. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hicieron? Ya hay inclusive demandas contra las empresas de telefonía celular, entre ellas Samsung, Nokia, Apple. Contra Apple ya está bien dirigida contra, ¿cómo se llama la chica que nos contesta en Apple? Siri, ya está la demanda contra Siri. Siri no es una persona, aunque nos hable y le escuchemos, es un programa informático y sin embargo ya se enderezó una demanda contra Siri porque se dice que nos está espiando, nos está escuchando. Todo mundo que utiliza una computadora, no sé ustedes, saben cómo hay que tener la lente de la cámara de la computadora mientras uno no está en Zoom. ¿Qué hay que hacer? Hay que taparla. Hay que ponerle un curita o una cosa ahí y mantener tapada la cámara, porque si no, no sabemos qué nos está viendo, qué nos está escuchando y está reuniendo toda esa información respecto de nosotros, algo que parecía ciencia ficción hace algunos años y que hoy es toda una realidad. Y muchas de estas circunstancias aparecen en esta serie que les recomiendo, Black Mirror, porque para quienes les gusta el estudio del derecho, ahí están los dilemas, ya no del futuro, sino actuales, que tiene que regular el derecho. Y bien lo dice el doctor Espinosa, en materia jurídica no estamos regulando nada de esto todavía. La tecnología se puede saltar todas las trancas que quiera porque no hay regulación. Vamos bien atrasados en términos de regulación del uso de estas tecnologías, el derecho a la intimidad, el derecho a los datos personales, a la privacidad. Todo eso no existe en el mundo de estas cochinadas. Entonces, es un gran momento para estudiar derecho. Es un gran momento para estudiar teoría del Estado, porque estamos viviendo un momento histórico. Y en este sentido, el texto del maestro Esaú aparece con una gran oportunidad. Yo así lo calificaría, un texto extraordinariamente oportuno. Yo no voy a tener ningún problema, Esaú, en incorporar tu texto a la bibliografía de la asignatura Teoría del Estado, que todavía se imparte en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahora se llama Teoría del Estado y Teoría Constitucional. Ahí fusionaron dos áreas que yo creo que no es correcto, pero sigue manteniendo esa denominación. Entonces cuenta con que yo con todo gusto voy a incorporar el texto del doctor Esaú en la bibliografía de esta asignatura, porque creo que de manera especial un alumna de la licenciatura en Derecho tiene que saber, tiene que investigar, tiene que conocer cuál es la actualidad y la realidad del Estado, cuál es la realidad estatal, para qué nos están sirviendo los estados, para qué no nos están sirviendo, qué es lo que hay que trabajar para mantener esta idea del Estado como esa institución que nos debe proveer, como bien decía el doctor Espinosa, de toda una serie de satisfactores, de seguridad, que nos permita alcanzar, buscar lo que algunos denominan el bien común, lo que otros denominan la justicia social, lo que otros denominan el desarrollo integral. Así que, doctor Esaú, muchas felicidades por este texto. Yo hago eco de lo que mencionaba el doctor Espinosa. Esta es apenas la primera parte. Yo creo que hay que seguir trabajando, hay que seguir investigando y esperamos que Fundap nos siga brindando sus espacios generosos para seguir publicando, porque hago eco de lo que dijo el doctor Espinosa sobre estas situaciones
Apenas se han escrito las primeras páginas. Está todo por hacerse. Y por eso creo que es un buen momento para estudiar derecho, es un buen momento para estudiar ciencia política, es un buen momento para estudiar sociología, es un buen momento para estudiar la teoría del Estado. Así que los invito a conocer el texto del doctor Esaú Hurtado Gallegos. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias. Y qué decir de tener un grupo tan numeroso de tanta calidad. La presencia del maestro Espinosa, de Esaú, que nos ha dado la oportunidad una vez más de estar presentes. Y qué decir de Enrique. Enrique, quiero decirlo, él participó en los inicios de esta editorial, prácticamente trabajó la primera edición de los 10, 15 primeros libros, y creo que es parte de cómplice de lo que hoy es una realidad. La Fundación Universitaria es una institución, es una asociación civil, no cuenta con ningún apoyo, ni recursos públicos, ni privados, ni internacionales. Vivimos, yo digo, de la saliva y de los buenos oficios de los amigos y de quienes nos tienen confianza. Hoy por hoy tenemos 200 libros publicados, donde hay autores de España, Italia, Francia, desde luego México, Querétaro, de Argentina, de Perú, en fin, nos hemos extendido. Y con mucho orgullo les digo que son 21 colecciones que inicialmente trabajamos sobre política, administración, derecho. Yo fui profesor de la Facultad de Derecho, 12 años di teoría del Estado, y me da mucho coraje porque no aterricé la posibilidad de tener un libro de teoría del Estado. Y otro que en materia que di fui de derecho económico, muy cercana. Yo sostengo que la teoría del Estado raya o oscila entre el derecho constitucional, el derecho público, y una materia que no ha sido muy aceptada todavía a nivel mundial, el derecho político, que decía Pablo Lucas Verdú, que para abordar ese tipo de materias hay que conceptualizar la parte del derecho político. Y me hizo recordar el olor de los libros. Yo tuve la suerte de estudiar en Europa y sí, tuve la suerte de entrar, no sé si conocieron La Felipa, una librería de segundo, como dicen, de libros usados, de segunda mano. Bueno, había una montaña de libros y yo me metía, prácticamente me clavaba a buscar los libros, y hoy por hoy tengo unos libros que cualquier persona me puede envidiar. Libros de Uriu, de Duverger, de Bergontini, de Carl Schmitt, en fin. Entonces me hiciste volver, y sí, ya daban por muertos los libros, gracias a Dios siguen vigentes. Sí les comento que este libro y 10, 12 que han salido este año, a partir de enero van a producirse, ya los tenemos listos en el formato electrónico, en EPUB, y se van a bajar en la plataforma inicialmente de la misma fundación, posteriormente quizá en Amazon, en ebook y en Mercado Libre, pero por lo pronto no lo hemos hecho porque siempre le damos pasos a los libros impresos para que tengan la oportunidad de ser adquiridos, porque cuando compite con el electrónico, obviamente la gente se va con el formato electrónico. Sin embargo, el libro electrónico tiene una ventaja, llega a todas partes del mundo. Y ya lo hemos comprobado con otras presentaciones donde tenemos seguidores de toda América Latina, de Europa. No hace mucho, hace unos 4 días tuvimos una conferencia y en menos de medio día tuvimos cerca de 2,000 repeticiones, seguidores, y repeticiones como 600, y tuvimos de España, de Italia, en fin. Entonces estamos celebrando la posibilidad aún tenemos algunos fallitos porque vamos ajustando, no es fácil. Y bueno, con esto quiero invitarlos. El libro de Esaú tiene un gran éxito, ya es la 3ª presentación, vienen más. En enero se presenta en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, tiene previstas otras presentaciones en otras universidades, y así también la Fundación Universitaria, tenemos presentaciones de otros libros. Mañana los invitamos, tenemos la presentación de este libro bajo el mismo formato, presencial, un grupo, y en la versión electrónica. El sábado también los queremos invitar, tenemos un seminario intenso de 3 horas, se llama Vicente Fernández, un ícono, el mariachi Huantitán,
un ícono de México para el mundo. Entran 16 comentaristas, entre ellos la responsable de cultura de la revista Proceso, la responsable de espectáculos del Heraldo, el responsable de espectáculos del Grupo Asir, el responsable también de temas culturales, Publimetro, entran varios intérpretes y cantantes, entre ellos Alberto Ángel el Cuervo, en fin, el presidente de la Asociación Nacional de Charros, y va a ser un evento totalmente gratuito. Los que gusten venir están invitados, son 3 horas intensas, o bien nos pueden seguir por Facebook Live o por el Zoom. Y así vamos a generar más presentaciones. Hay previstas en FONAR, en el Museo de Arte Contemporáneo en la Ciudad de Arte Popular en la Ciudad de México, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, otros libros se presentan. Entonces tenemos, gracias a la confianza de los autores, también hay un autor ahí atrás, el maestro Reyes, que nos dio la confianza también de publicar. Muchas gracias por acompañarnos. Y están cordialmente invitados para que nos sigan, cursos, diplomados. Iniciamos un curso también del mariachi el 1 de febrero. También en esas fechas arrancamos un diplomado intenso de 46 ponentes, 150 horas, que coordina, por cierto, Santiago Nieto, que ahora está muy cuestionado, pero sin embargo, son 46 ponentes de todas las vertientes políticas, y quiero decirles que se presentan como 12 libros en el marco del mismo diplomado, y tenemos un plus en todas nuestras actividades. De todo lo que hacemos, derivan libros. Este seminario del mariachi se va a hacer un libro, se va a presentar por cierto, en el Rancho Tres Potrillos, y viene un prólogo de alguien que también es de alcance internacional. Pues en fin, ya me di el espacio, y si me permite vamos a dar el uso de la palabra al doctor Esaú Hurtado Gallegos, profesor, investigador, cursó sus estudios doctorales de Derecho en la Universidad de Anáhuac, Campus Querétaro, es coautor de diversos textos: México, 500 años de la conquista, 200 años de independencia, qué son los derechos humanos, y diversos artículos sobre filosofía del derecho, argumentación jurídica, metodología de la investigación jurídica, teoría del Estado. Fue distinguido también con el doctorado honoris causa en Derechos Humanos por el Inter-American Institute for Research and Teaching in Human Rights del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos. Ha impartido conferencias sobre estos temas en diversas organizaciones y universidades. Y hoy tenemos el gusto y el honor de que presentamos su libro. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Pues buenas noches a todos, qué gusto saludarles. La verdad es que me siento muy contento de poder verles, me siento muy halagado de que esta noche me estén acompañando, nos estén acompañando amigos, familiares, pues un gusto. Quiero agradecer primero que nada al maestro Rodolfo Vega, porque en todo este proceso, pues me ha auxiliado, me ha orientado a incursionar en esta actividad de la publicación de textos. Es una actividad complicada, es compleja, y bueno, yo le agradezco muchísimo esta deferencia que ha tenido hacia mi persona. Sé que tiene una amistad muy profunda con mi padre, que ya viene a muchos años, ¿no? Creo que por allá desde la prepa, por allá se conocen. Entonces, pues por aquí está. Entonces le agradezco mucho al maestro Rodolfo Vega. También, asimismo, al maestro José Luis Espinosa, quien me hizo el honor de invitar a la lectura en este texto. Hace una reflexión muy importante, muy interesante aquí en el texto. Es un experto en la teoría también del Estado y más en la práctica, ¿sí? Por estas formas y estas acciones que ha generado desde la Cámara de los Diputados Federales, desde el Congreso de Michoacán y otras actividades. Entonces también le quiero agradecer mucho al maestro José Luis Espinosa. Y desde luego a mi amigo, maestro, he tenido ya un larguísimo, diría yo, pues amistad. No, tampoco exageres. Bueno, no. Chavos, sí, no. Algunos años. Tuve el privilegio de que fuera mi maestro en la maestría. Y yo creo que es una modestia del maestro Enrique Rivera, porque déjenme les comento,
siendo esta la tercera presentación, no había comentado el núcleo, ¿sí? La idea nace en el aula de clase. Nació cuando daba yo la materia de teoría del Estado, precisamente hace 8 años, ahorita en enero los voy a cumplir. Pero este libro, quien dirige la investigación, y me acuerdo bien que estábamos tomándonos un café afuera de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro, también mi alma mater, estaba con el maestro Enrique Rivera, y él orientó y guió este texto, ¿sí? En aquel momento fueron los inicios para obtener mi grado de maestro en administración pública, y yo me siento muy honrado en que lo haya guiado en esta forma. Tan es así que yo quería un texto que fuera muy concreto y que fuera muy digerible, sobre todo para los que se están iniciando en el estudio de la teoría del Estado, en aquellos que estudian la ciencia política. Fue un reto muy importante porque así como también se tiene virtud en la explicitación extensa sobre los textos, también es cierto que los textos breves pues merecen una connotación importante, que era lo que yo buscaba, ¿sí? Fue muy complicado generar argumentos, generar un análisis, porque ya viene una cosecha y la cosecha, les comento, es muy vulnerable, ¿sí? Tener sustentada una teoría es dar una explicación científica a un fenómeno, en este caso a los fenómenos sociales, a los fenómenos políticos. Fue lo complicado, pero pues gracias a la guía del maestro Enrique Rivera pude concretar todas las ideas muy difusas a veces que tenía, y él supo concretarme, ¿sí? A veces tuvimos allí algún debate, ¿no? Pero siempre me terminaba venciendo, como dice el dicho popular mexicano, todavía caballo mata potrillo, ¿no? Entonces, obedecí a estas recomendaciones que me hizo, sobre todo en la selección de la bibliografía. Es por eso que tenemos un texto, como bien se comenta, de una lectura muy ágil, y prácticamente en una sentada se puede estudiar y analizar este texto. Bien, entonces, pues, no me queda más que agradecer, invitarlos a que lo adquieran, invitarlos a que lo analicen, a que lo juzguen inclusive. Y como Hans Kelsen, para todos los que son juristas, pues tengo la piel dura, aguanto la crítica. Bien, entonces, pues adelante, me gustaría mucho que después tuviéramos por ahí alguna verbena académica, ¿no? Para poder discutir el texto, y espero sea disfrutado, espero que sea juzgado en la justa medida. Bien, entonces, pues agradezco muchísimo, y pues esas serían todas mis palabras, porque creo que ya me extendí mucho, ¿no? Muchas gracias. Bueno, también quiero comentarles que en breves fechas también presentaremos una revista cultural histórica que se llama El Hércules. Aquí está su editor. También queremos divulgarla a nivel local y nacional e internacional, y están cordialmente invitados. Ya les informaremos de las fechas. Si tuvieran a bien algunos comentarios, alguna pregunta, con todo gusto pueden formularlas. Creo que me encantaron los comentarios, maestro. Mis respetos, Enrique, mis respetos. Y bueno, del texto, yo qué puedo decir como editor, así es que bienvenida a cualquier comentario de su parte. Y de no ser así, bueno, vamos a entregar los reconocimientos, si me lo permiten. Ahora con estas modalidades, hasta las firmas van electrónicas. En primer término, si me lo puede entregar al maestro. Claro. Por favor. Gracias. Gracias. A Enrique Rivera. Voy a leer lo que literalmente dice: la Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política otorga el presente reconocimiento. Bueno, ya se le entregó, no lo leí, perdón, una disculpa, al maestro José Enrique Rivera Rodríguez por sus comentarios en la presentación del libro Teoría del Estado, breve recuento, circunstancias actuales y vigencia del administrador en política, de la autoría del doctor Esaú Hurtado Gallegos, publicado en Fundap 2021, presencial y transmitido a través de la plataforma Zoom y Facebook Live. Evento realizado el 16 de diciembre del 21 en la sede de la Fundación Universitaria,
en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, firma su servidor, presidente y editor en jefe de Fundap. Muchísimas gracias. Y desde luego el mismo reconocimiento al doctor Esaú Hurtado Gallegos por su participación al presentar el libro de su autoría, Teoría del Estado, breve recuento, y lo demás es exactamente lo mismo. Así es que felicidades y muchas gracias. Por el gusto de tenerlos, espero nos acompañen. Hay un pequeño brindis de honor para quienes participaron y desde luego para ustedes. Será un honor que nos acompañen. Muchas gracias. Y como dicen los cómicos de la legua, si les gustó, recomiéndenlo. Si no les gustó, no digan nada.